Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén viéndolo. Nuestro título de proyecto como grupo es la percepción del ambiente de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de medicina de la Universidad San Martín de la sede de Cali. Entre los integrantes del proyecto, Fray José Matamoros, Sebastián Triana González y el ponente, quien les habla, José David Calderón Tamayo. El director de este estudio, Carlos Humberto Martínez Cajas. En el planteamiento del problema, entonces encontramos que de inicio tenemos una calidad de la educación que es una búsqueda constante de las instituciones de educación superior y esta se logra mediante la evaluación constante de cada uno de sus procesos. Las organizaciones educativas se guían gracias al trabajo metodológico y pedagógico y en el programa de medicina de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Cali adoptan métodos y estrategias diversas como método dialéctico y de pares, así como la estrategia de aprendizaje basada en problemas, la estrategia de familias y lo más importante es que por la parte en la que se plantea la metodología ABP es una opción innovadora que permite desde su concepción mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a los entornos de las evaluaciones de actividades docentes e instrumentaciones organizacionales y planeaciones. En este modelo encontramos que para las organizaciones educativas siempre va a regir una guía de trabajo, es decir, una parte metodológica y pedagógica que se debe proyectar en las cuatro siguientes características. El primer ítem es que se debe atender a las experiencias pedagógicas de avanzadas soluciones y derivados diagnósticos. Luego se debe lograr e implicar mejorar la cualificación de docentes y directivos. Después encontramos que es perfeccionar la integración entre la teoría y la práctica y así digamos que tener una mejor participación de todos en cuanto a la investigación y desarrollar un plan de trabajo que deba estar encaminado a lograr el objetivo, es decir, en la calidad de la educación en cuanto a la relación docente y estudiante. En cuanto al estado del arte, encontramos que tuvimos en cuenta unos estudios en donde se realizó el cuestionario DREAM. El cuestionario DREAM brevemente es un cuestionario que cuenta de 5 categorías en donde nos va a evaluar el ambiente de aprendizaje. Entonces en el primer estudio encontramos que el proyecto se llama Evaluación de las percepciones de los estudiantes sobre los entornos de aprendizaje académico dentro de 8 cursos de Ciencias de la Salud, donde se tuvo a cabo un DREAM superior de 98 de puntaje de un buen modelo de ambiente de aprendizaje. La percepción de los estudiantes en el segundo estudio de medicina del entorno educativo en una facultad de medicina de la India, un estudio transversal utilizado en el cuestionario DREAM, en donde se obtuvo que el modelo DREAM o el modelo de ambiente de aprendizaje arrojó una puntuación de 24.58 en un total de 98 puntos para un muy buen, más que positivo que negativo, ambiente de aprendizaje. En cuanto al otro proyecto, fue la evaluación del entorno educativo en una escuela de medicina de posgrado en Corea del Sur mediante el cuestionario DREAM. El cuarto fue una percepción estudiantil sobre la efectividad del aprendizaje basado en proyectos de la salud en el Caribe colombiano, y el quinto fue una percepción del ambiente educacional de los estudiantes de medicina en una universidad pública peruana en el año 2014. El último fue un impacto, el título es el impacto de la estrategia del aula invertida en el ambiente de aprendizaje en cirugía, una comparación con la clase magistral, es decir, se tuvieron estos estudios y se arrojaron modelos educacionales en cuanto a la enseñanza de altamente estimulante. Eso quiere decir modelo DREAM entre el 98 de puntaje 98. En cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general: identificar la percepción del ambiente de aprendizaje en estudiantes de medicina de la Facultad de la Salud de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Cali. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el detectar la percepción personal frente al ambiente de aprendizaje, determinar la percepción social frente al ambiente de aprendizaje, determinar la percepción de los espacios físicos y virtuales frente al ambiente de aprendizaje y determinar la percepción organizacional frente al ambiente de aprendizaje.
En cuanto a la justificación, el presente estudio se enfocará en evaluar los diferentes estilos de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje, el modelo pedagógico, y se va a tener en cuenta el currículo de los estudiantes de medicina de la Universidad de San Martín de la sede de Santiago de Cali. Entonces aquí traemos unos ejemplos de los tipos de estudiantes que se pueden encontrar en las diferentes aulas de clase. Entonces estamos con los cognitivos, es el tipo de estudiante o más bien un tipo de estudio. Método de estudio que adquiere el estudiante es por medio de la audición y la parte visual. El afectivo es el estudiante cuyo aprendizaje o modelo de aprendizaje es que se deba entender por medio de mímicas o fasciculaciones. Y lo fisiológico es ya como tal el práctico, es decir, solamente en cuanto a la teoría un poco flojo, pero en la práctica digamos que se desenvuelve un poco mejor. En cuanto al marco teórico, entonces tenemos el modelo pedagógico constructivista, didáctica problematizadora y aprendizaje significativo, en donde vamos a evaluar SER, que es igual felicidad, enfoque operacional familiar comunitario, énfasis profesional, atención primaria y expertismo de competencias con enfermedades trazadoras. El modelo DREAM, entonces, como antes dicho, se divide en 5 categorías, o sea, 5 características en donde va a evaluarnos la parte personal, la parte social, la organización y los espacios físicos y virtuales, en donde vamos a tener expectativas, creencias, actitudes, necesidades y objetivos, cuyo enfoque se desenvuelve dentro de las mismas características de cada ítem. En cuanto a la metodología, entonces es un tipo de estudio de enfoque cuantitativo de tipo observacional sin intervención del investigador, la obtención de la información de diagnóstico en cifras sobre la percepción del ambiente de aprendizaje basado en problemas en los estudiantes de la medicina, de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Cali. El tamaño de la muestra son los estudiantes de medicina de la Facultad de la Salud y el muestreo es una muestra aleatoria de 193 individuos con una población total de 350, que es suficiente para estimar con una confianza del 95% y una precisión de 5 unidades porcentuales. En cuanto a los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta estudiantes matriculados en el programa de medicina de primero a sexto en el segundo periodo académico del 2020, estudiantes que aceptaron voluntariamente hacer la encuesta virtual y tener el consentimiento informado de estos. En el criterio de exclusión, entonces están los estudiantes repitentes en el área de las asignaturas de investigación, estudiantes que diligencian a medias la encuesta y los que no, efectivamente no se presenten a la hora de responderla. En cuanto a los instrumentos, entonces se utilizó un cuestionario electrónico en Microsoft Forms con 10 preguntas y las diferentes variables que se muestran aquí, y las habilidades para la investigación se tuvieron en cuenta ítems diferentes en cuanto al nivel o al diferente semestre. El cuestionario DREAM, que consta de 50 preguntas, tienen en cuenta estas que son las que evalúa, y el cuestionario de la actitud hacia la investigación, que fueron 27 preguntas, que son más que todo actitudes frente a las diferentes variables y ambientes sociales. En el análisis estadístico, entonces tenemos un paquete de análisis de SAT-IC de 15 para MACIA 10.16, un cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión para los puntajes. Se realizó un análisis de correlación entre el ambiente de aprendizaje y la percepción de las habilidades mediante un coeficiente de correlación de Tau B de Kendall, y se estableció un nivel de confiabilidad del 95% y de significancia del 5%. En cuanto a los resultados, estos fueron 92 estudiantes en total, en los cuales la mayoría fueron mujeres, en un 30.43 fueron los hombres. En el estrato socioeconómico, la media siempre estuvo establecida entre el estrato 3, en el segundo puesto fue el estrato 4. En cuanto a la edad, fueron el rango de 15 a 47 años, donde la media siempre estuvo entre los 20 años. Las mujeres, en cuanto a los hombres son un poco mayores que las mujeres, y en el estado civil, la unión libre en 2.17 y los que tienen hijos 2%.
En cuanto al número de asignaturas, 10 fueron el 17.39%. El estudio independiente arrojó que iba de 4 a 2 horas por día y las actividades laborales confirmaron sí el 22.83%. Eso quiere decir que esa población es la que trabaja y estudia al mismo tiempo. En cuanto al ambiente de aprendizaje con problemas, más positivo que negativo, en un DRIM de 140 en total para un 62% en toda la población total, y eso quiere decir que la universidad arrojó un buen ambiente de aprendizaje frente a esa metodología. En cuanto a la autopercepción académica, tenemos un 89% en confiado más que seguro, y la autopercepción social, el de no es tan mal, el 50% en cuanto al puntaje del DREAM. En la percepción de la atmósfera más positiva un 68% con una puntuación de 29.49 en el DREAM y el 63% un puntaje de 31.45 en el puntaje del DREAM en total de la población. En conclusiones, la percepción del ambiente de aprendizaje de los estudiantes del programa de medicina fue más positivo que negativo, la actitud frente a la investigación fue mala para la mayoría de los participantes y la percepción del ambiente de aprendizaje tiene relación leve y positiva en la percepción de habilidades para investigar, mientras que la actitud no tiene relación con dicha percepción. Estas son nuestras bibliografías.